Los hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Para nosotros es nuevamente un gozo estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 17. Les recuerdo que las enseñanzas bíblicas van a estar debidamente grabadas, ¿sí? Y las podrá nuevamente, para su regocijo espiritual, las podrá encontrar, ¿sí?, día a día en la página web de la iglesia. Amén. Mi casa será llamada casaderación.kindo.com. ¿Sí? El hecho de que encuentre la predicación, ¿sí?, en la página web no significa que no va a venir a la iglesia. Amén. ¿Sí? Sí, dicen por ahí que en vivo no hay nada igual. Yo creo que la presencia de Dios se derrama cuando uno viene a su casa, ¿sí?, a la casa del Señor. Amén. Abramos por favor, ¿sí?, Apocalipsis capítulo número 17, verso número 1. Ya los primeros versículos fueron motivos de estudio. Verso número 1 en adelante, ¿sí?, ya que vamos a entrar en meditación del versículo número 7 en adelante, pero leamos del verso 1 para tomar hilación en la lectura. Nos dice la palabra de nuestro Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, dice el pasaje, con el vino de su fornicación. Versículo número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él quien derrame de su bendición en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, mi Señor, Padre, porque a ti te ha placido en este tiempo poder encontrar, mi Dios, aquí a tu pueblo. Padre, que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios quien pueda derramar, mi Dios, en esta noche una preciosa unción, con la finalidad de que sea cada uno de tus hijos sacando el provecho necesario para el crecimiento espiritual de sus vidas. Yo te suplico, mi Dios, que tú uses la palabra y hables a nuestras necesidades, a cada una de las vidas que se han dado cita en este lugar. No permitas, mi Dios, que salgamos de esta iglesia tal como hemos venido, sino que cada uno de nosotros encontremos en esta noche la palabra precisa para que nuestro espíritu, mi Dios, pueda en ti encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante, para seguir, oh Dios, en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Hagamos un breve análisis ya de los textos que se han estudiado. Sí, de hecho, los primeros versículos del capítulo número 17.
Verso número 1 nos narra, sí, que fue el apóstol Juan quien, después de haber recibido la primera revelación, ahora uno de los 7 ángeles que tenía a su cargo el llevar a cabo los juicios de Dios a través de las copas de la ira, uno de esos 7 ángeles va donde él, sí, y le va a dar instrucciones y le va a hacer ver, sí, otra situación. Dice en el verso número 1: vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré, dice la Escritura, sí, aquello que habrá de sucederle a la gran ramera. Recordemos, mi amado hermano, que lo que el ángel le quiere mostrar a Juan es la sentencia, es decir, el resultado, el destino final de aquella mujer, de aquella Babilonia que ha corrompido a todas las naciones. Todo esto, mi amado hermano, sí, se le hace ver al apóstol Juan en función de la maldad y de la influencia que ha hecho este sistema en medio de todos los moradores de la tierra a lo largo de todas las generaciones que se han vivido. Dice el versículo número 3 que inmediatamente fue llevado Juan en el espíritu hacia el desierto y vio ahí a una mujer sentada, dice la Escritura, sí, sobre una bestia escarlata. Recuerde que todo esto ya ha sido motivo de estudio, es decir, de una bestia de color rojizo. Todo esto, mi amado hermano, simplemente es un preámbulo, un anuncio de lo que habrá de venir. Verso número 4: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de toda piedra preciosa. Y en el verso 5 nos dice que en su frente tenía un nombre, algo la identificaba, una marca tenía, un sello de propiedad. Ese sello decía: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta ahí se dio estudio, sí, el viernes anterior. Pero en esta noche vamos a introducirnos en el libro, sí, de Apocalipsis, del verso 6 en adelante del capítulo 17. Veamos pues qué nos dice la Escritura y vayamos desarrollándola en función, sí, de lo que ella nos presente. Verso 6: vi a la mujer, dice la Escritura, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé, dice la Escritura, asombrado, sí, con gran asombro. Ahora, el apóstol Juan no está redundando en lo que está diciendo. Simplemente le da énfasis a la hora de declarar su estado frente a la revelación que se le está haciendo notar. La Biblia menciona en el verso número 6 que Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, roja. Recuerde que ella está vestida de púrpura y también con su, diríamos, con su atuendo también de escarlata, es decir, identificándose con la bestia, pero con una, diría yo, con una postura muy diferente a la primera vez que se le muestra. Ahora esta mujer, dice la Biblia, está ebria, pero ebria no por el licor, no por el trago como se suele decir, sino más bien se encuentra ebria por la sangre que ha podido vertir, sí, sobre la tierra, dándole muerte a los santos y a los mártires de Jesucristo. Amados hermanos, recuerde que esta ramera, sí, él identifica el sistema, y eso ya lo analizamos la clase anterior. Analiza acerca del sistema que este mundo ha venido rigiendo a través de los siglos. Pero usted tiene que entender que a través de toda la historia, el sistema nunca aceptó el cristianismo, o por lo menos nunca abrigó a los cristianos. Por el contrario, el sistema ha sido contrario a aquellos hombres que se deciden a buscar de Dios. Quiero por favor que me acompañe de manera, sí,
diligente al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, veamos pues qué nos dice el Señor. Libro de los Salmos, capítulo 116, verso número 15. Ahí la Escritura narra la condición de Dios frente, al martirio de sus hijos. Si bien es cierto, la ramera o la mujer que manifiesta Apocalipsis 17, verso número 6, es una actitud obviamente sacrílega que va en contra de la voluntad de Dios, el Señor por su parte tiene su propio concepto en función de la muerte de sus hijos. Dice el verso número 15, estimada, o es decir, cosa de gran valor, es a los ojos de ¿quién? Es a los ojos de Jehová la muerte, dice ahí, ¿de quiénes? De sus santos. Ahora, entremos un poquito en historia. Recordemos, mi amado hermano, que a través, de la humanidad, los santos del Señor han venido sufriendo persecución. De hecho, mi amado hermano, los primeros 250 años, de la historia del cristianismo, es decir, de la vida de la iglesia fue grandemente y severamente castigada y perseguida. Millones fueron los que se dieron, mi amado hermano, a la persecución para erradicar el cristianismo. Muchos fueron torturados, muchos fueron esclavizados, otros fueron, mi amado hermano, puestos de ejemplo para marcar en medio de una sociedad las consecuencias de seguir a Jesús. Pero la historia nos ha dado a relucir que mientras más los cristianos fueron martirizados, más se propagaba también el cristianismo. Todo esto, mi amado hermano, marcó la vida de la iglesia a lo largo de muchas generaciones. De hecho, aun cuando en los pueblos presentes se dieron a conocer como hijos de Dios, siempre la oposición del sistema del mundo no fue el de aceptarlos, sino más bien el de perseguirlos. Para ejemplos, veamos simplemente en esta gráfica, en el Coliseo Romano, allá en los años 260, 270 después de Jesucristo, cuando Nerón gobernaba Roma, fue para él muy fácil buscar culpables ante una gran, una gran catástrofe que vivió la ciudad de Roma cuando ésta fue puesta a fuego. A dedo se buscó culpables y se le imputó dicha falta a los cristianos. ¿Cómo pagaron los cristianos tal ofensa de acuerdo al criterio romano? Con la muerte. Fueron expuestos en el Coliseo y tratados simplemente como objetos, siendo de alguna manera la delicia de las fieras y el espectáculo de aquella generación. A lo largo de la historia también la iglesia, ya denominada cristiana, rindió también graves castigos a aquellos que no compartían la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. En los tiempos, mi amado hermano, medievales, la iglesia no podía y no quería que el pueblo común tuviese a su alcance la palabra de Dios. Todo aquel que podía pregonar esta palabra o acercarse a ella era condenado a muerte. Mis amados hermanos, en tiempos modernos también muchos cristianos son perseguidos por mantener la fe en el Hijo de Dios. De hecho, en noticias actuales, si queremos simplemente curiosear un poco e investigar, usted encontrará que en la nación de Siria, actualmente en el conflicto armado que se está llevando a manera de guerra civil dentro de esa nación, ya las gentes que viven ahí, que comparten una fe distinta obviamente al cristianismo, están decapitando a todos aquellos que profesan ser cristianos.
De hecho, mi amado hermano, son realidades y a lo largo de toda la historia de la humanidad, sí, los mártires de la iglesia se cuentan no por millares, sino por millones. Cuando vamos, mis queridos hermanos, a Apocalipsis, capítulo 17, sí, bien podríamos decir, versículo número 6, en la parte final, que Juan, cuando la vio, dice la Biblia, quedó asombrado con gran asombro. Ahora bien, tenemos tipificado, ¿sí?, en la gráfica cómo es la visión que tiene el apóstol Juan. El asunto en esta noche para poder estudiar es qué representa toda la visión. Y para poder hacerlo vamos a tener que de alguna manera separar dentro, sí, de este diagrama, separar a cada uno, diríamos, sí, de los elementos que conforman la visión. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted nota a breves rasgos? Hay una mujer que es considerada como una ramera. También la Biblia nos dice que estaba sentada sobre muchas aguas. La Biblia también nos declara, sí, que sobre esas aguas donde reposa la ramera es una gran bestia. Y que esa bestia, de manera muy particular, tiene siete cabezas. Y sobre sus cabezas también tiene 10 cuernos. Para poder entender, sí, la escritura, vayamos por favor del verso número 7 en adelante, porque en esta noche vamos, sí, a dar el significado de este escenario bíblico. Apocalipsis capítulo 17, verso número 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Es decir, ¿por qué estás sorprendido? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Recuerden que vamos a analizar a la mujer. ¿Quién más? La bestia que la trae, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, antes de dar, sí, la interpretación bíblica, recordemos que este texto tiene mucho que ver con un texto ya también estudiado en Apocalipsis capítulo número 13, donde ya se dio a conocer también por medio de ese estudio la manifestación de las 2 bestias. Amén. Que también hoy vamos a hacer un breve énfasis en ese capítulo. Ahora, entremos en detalle. Veamos el primer escenario. La bestia. Verso número 8. ¿Qué nos dice la escritura acerca, sí, de la bestia? Es decir, en sí misma, sí, como queriendo atribuir algún término, esta representación en la cual, sí, la mujer o la ramera está sentada. Verso número 8. La bestia que has visto era, ¿qué más dice? Y no es. Y está para subir. ¿De dónde? Del abismo. Versículo número 9. E ir a perdición. Hasta ahí hagamos un breve, diríamos así, stand-by. Abramos un breve corte. Primer punto. ¿Qué se dice de la bestia? Verso número 8. La bestia que has visto era tiempo pasado. Era. Es decir, mi amado hermano, que esta representación, sí, a través de diríamos así, de esta gráfica, la bestia que aquí se menciona, era. ¿Eso a dónde apunta? Recordemos que cuando se hablan de bestias, sí, en el capítulo número 13, acompáñenme por favor, de Apocalipsis, la Biblia tiene algo que contribuirnos al respecto. Apocalipsis capítulo número 13, verso número 1.
¿Lo tienen? Primeramente identifiquemos de esas dos bestias que habla en el capítulo 13. ¿Cuál de esas dos es? La primera, Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. ¿De dónde subió esta bestia? De la arena del mar. En el mismo capítulo 13 hay otra bestia y veamos de dónde también sube esta otra bestia. Verso número 11 del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué dice la Biblia? Hablaba como dragón. ¿De dónde sube esta otra bestia? ¿De la arena del mar o de la tierra? Ahora, entendamos algo. Cuando en la Escritura se habla de la arena del mar, se habla de los pueblos, muchedumbres de las gentes. Pero cuando se habla de la tierra, se habla en sí mismo de lo profundo de la tierra, que vendría a ser el abismo. Esta representación, y recuerde que ya fue motivo de estudio, en el capítulo 17 se habla de una de esas dos bestias. ¿Cuál de ellas es? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿de dónde viene? De las arenas del mar. Nace de la muchedumbre de la gente. Pero la segunda bestia, ¿de dónde procede? De lo profundo de la tierra. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17, verso número 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir. ¿De dónde? ¿De dónde está para subir? Del abismo. Esta no sube de las arenas del mar, sube de lo profundo de la tierra. Es decir, que si quiero relacionarla con Apocalipsis capítulo 13, no es la primera bestia, sino la segunda. Ahora, quiero que usted entienda esto para que pueda, más adelante, no perderse en la ubicación y de qué manera esta bestia va a afectar en el escenario bíblico y cómo debemos de tenerla presente, cómo, a la hora de interpretar correctamente Apocalipsis capítulo 17. Entendamos esto. Esta bestia es la segunda de la que se habla en Apocalipsis capítulo número 13. Amén. Verso número 8. La bestia que has visto era, ¿de dónde? ¿De dónde ha salido? De lo profundo de la tierra, o que bien se lo puede interpretar como del abismo. Es decir, que si viene del abismo, viene impulsada ¿por qué fuerza? ¿La fuerza del bien o la fuerza del mal? Del maligno. Es decir, que procede del mismo Satanás. Esta bestia, procede con la autoridad del mismo diablo, porque nace o su gestor es o viene del abismo. Y recuerde que en el abismo, si alguien ha recordado un escenario bíblico, cuando los demonios quieren salir del endemoniado gadareno, ellos suplican que no se los envíe a qué lugar, que no se los envíe al abismo, que era la morada de los demonios. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17, verso número 8, la Biblia declara que esta bestia era, ¿por qué? Porque ha regido, pero actualmente no tiene la autoridad. ¿Cuándo rigió? Por así decirlo, la fuerza demoníaca sobre la humanidad, cuando el hombre quebrantó el gran mandamiento allá en el huerto del Edén. Pero Cristo, una vez, muerto en la cruz, le quita el imperio al diablo y él toma otra vez las llaves, de la vida, y la tiene en su poder. Verso número 8. Esta bestia que has visto era y no es, pero va a volver a subir. ¿De dónde? Del abismo. ¿Pero para qué va a subir? Para ir a perdición. Ahora, usted y yo sabemos que peleamos contra un enemigo vencido. Él no lo quiere reconocer, pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ha vencido al mal. Amén.
y el pecado no puede prevalecer sobre los hijos de Dios. Verso número 8. Y los moradores, no todos, sí, porque los que son hijos de Dios no adoran a la bestia. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, son ellos, ¿qué cosa? Los que se asombrarán viendo la bestia que era, que no es, pero que va a ser. Amados hermanos, en un breve resumen, ¿quién es la bestia? Sí, es el octavo rey, ¿sí?, o reino que saldrá para ejercer su dominio de entre las 7 cabezas. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál, dice aquí, cuál será aceptada por las aguas? Ya vamos a ver qué significa. Por cuanto son todos aquellos que sus nombres no se encuentran registrados en el libro de la vida. Ahora bien, hagamos un par para no entrar en confusión. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, acompáñeme por favor. Verso número 11. Dice el texto: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recuerda, esta bestia, ¿de dónde nace? Desde el profundo de la tierra, desde el abismo. ¿Cuáles son los 2 cuernos que tienen esta bestia? Es el anticristo y el falso profeta. Ellos hacen la voluntad de la bestia, es decir, la voluntad de Satanás. La Biblia menciona que ellos, sí, están ahí. Dice la Biblia, se asemejan a un cordero y hablan, pero en sí mismo hablan como un dragón. Es decir, que su apariencia es de piedad, su apariencia pudiera ser de mansedumbre, pero en sí mismo, en esencia, transmiten la voluntad por medio de la palabra, sí, la voluntad del mismo Satanás. Ahora, aquellos que han venido haciendo el estudio de Apocalipsis progresivamente, recuerde que entre los cuernos va a salir un cuerno más, un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es considerado, sí, más adelante en Apocalipsis 17, como un octavo rey. Como en la Biblia dice que esta bestia tiene ¿cuántas cabezas tiene? 7. De esos 7 imperios, sí, uno va a surgir como el imperio del anticristo, y lo vamos a ver. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 17, verso número, sí, terminemos con el asunto de la primera bestia. Retrocedamos un ratito, gracias. Apocalipsis 17, verso número 8. Veamos verso 11 del capítulo 17. Terminemos todo lo referente a esta bestia. La bestia que era y no es, ¿qué dice la Biblia? Es también, ¿qué cosa? El octavo. Usted dirá, ¿el octavo qué? ¿Cuántos cuernos, cuántas cabezas tiene esa bestia? 7. Esos 7, mi amado hermano, son 7 imperios. 7 imperios. Aquellos que han realizado el estudio a lo largo de la historia, en el mundo entero se han levantado 7 imperios. ¿Cuáles son esos imperios? Avancemos rápidamente. Avance. Ahí, gracias. ¿Cuál fue el primer imperio que se levantó? El imperio egipcio. Esto lo vimos bien al detalle en su debido momento. Luego el imperio asirio. Siguió pasando las décadas y los centenares de años y se levantó el imperio babilónico. Luego el imperio medo-persa. A continuación se levantó el imperio greco-romano, sí, con Napoleón. Y luego se levantó también el imperio romano. Y por último se habrá de levantar un último imperio, el imperio del anticristo. Ahora bien, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17, retrocedamos por favor, gracias. Verso número 11 nos dice: la bestia que era y no es,
es también el octavo. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? 7. Pero cuando surja el anticristo, se levantará como una nueva cabeza, como un nuevo gobierno, por así decirlo, que será considerado como una octava cabeza. No se la ve en la bestia, porque todavía no es, pero será. Por eso es que la Escritura, adelantándose a los sucesos, la verá como una nueva cabeza que surgirá de entre esa bestia que actualmente tiene 7 cabezas. Verso número 11. Y de entre los 7, dice, y es de entre los 7, y va, eso sí, ¿cuál es su rumbo? Va hacia ¿dónde? Hacia la perdición. Amén. Terminado, por así decirlo, la explicación de esta bestia, veamos las cabezas de la misma. Siguiente gráfica. Las 7 cabezas. Apocalipsis capítulo número 17. Verso número 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora, ¿cuál es la mente que tiene sabiduría? Recuerde que, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Santiago, hay algunas formas de sabiduría. ¿Cuál es la primera? Que ya la hemos estudiado. Hay la sabiduría terrenal, hay la sabiduría animal y hay la sabiduría diabólica. Pero sobre todas ellas hay una más sublime, y eterna, que es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué clase de sabiduría es la que usted posee? ¿Cómo adquirir la sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde podemos caminar temerosamente hacia ese Dios al cual servimos? Cuando nos introducimos en esta palabra. Aquí está en esencia la sabiduría de nuestro Dios. Y el hombre que las viva, y que las cumpla, amado hermano, tendrá la dicha de ver a su Dios. Ahora, dicho esto, la Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Vayamos por favor al versículo número 9 del capítulo 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, veamos pues, son, que dice la Escritura, 7 montes. Ahora, muchos se han quedado hasta ahí en el texto, 7 montes, y dicen, Roma está sentada sobre 7 montes. Es verdad. Sobre una cordillera de 7 montes se levanta la ciudad. Sí, es verdad. Pero la Biblia no se queda con los 7 montes, sino que da la interpretación de qué significan los montes. En Apocalipsis 17:9 dice también, verso número 10, dice, y son 7, ¿qué son los 7 montes? 7 reyes. Es decir, que esta bestia, ¿qué representaría si está conformada por 7 reyes? ¿Acaso no es un gobierno? ¿Acaso no son reinos o imperios? Los mismos imperios que hemos visto en la gráfica posterior, que han transcurrido a lo largo de toda la historia. Esos 7 imperios o 7 reinos o reyes, como lo dice en el verso número 10, y son 7 reyes, dice la Biblia, cronológicamente hablando, 5 de ellos han caído. Es decir, el imperio egipcio gobierna en la actualidad. No, gobernó en su debido momento, claro que sí. El imperio asirio ya no reina, cayó. El imperio babilónico fue muy esporádico su reinado. Así como surgió, rápidamente fue conquistado. El imperio medo-persa ya no existe. El imperio greco-romano tampoco. Pero ¿cuántos se contabilizan hasta el greco-romano? 5. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Verso número 10. 5 de ellos han caído. Uno es, ¿qué imperio? Ahora ustedes, hermanos, Roma actualmente no tiene un imperio. Bueno,
no tendrá un imperio militar que rija el mundo, pero su cultura, su filosofía, diría yo, sus leyes todavía rigen el mundo actual. Aquellos que han pasado por una universidad sabrán muy bien que el código, de hecho civil, el código de nuestra justicia está estrictamente ligado o tiene mucho que ver con la cultura, o diríamos así, los antecedentes del Imperio Romano. Si bien es cierto, no está en su pleno apogeo, con autoridad o fuerza, pero sí con su cultura, con su ideología. Eso sí permanece en la actualidad. La Biblia declara que estos 5 primeros han caído y uno de ellos, el último, ¿sí?, o el sexto, verso número 10, el otro, sí, uno es, y el otro, hablando del imperio del anticristo, ¿qué cosa? Todavía no ha venido, es decir, que no se ha manifestado. Y cuando venga, es necesario que dure, ¿cuánto tiempo? Es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Apocalipsis capítulo 13, verso número 5. Ahí está la respuesta. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que llevado a años es 3 años y medio. Ese es el periodo de tiempo que el imperio del anticristo durará en su máximo esplendor. Luego de eso será la decadencia o la caída del imperio del anticristo. Ahora bien, volvamos a la gráfica anterior. Las 7 cabezas, conocidas también como 7 montes o reyes o reinos, de los cuales 5 han dejado de gobernar, uno está recibiendo dominio, y por último, uno vendrá para gobernar, pero por poco tiempo. Amén. Apocalipsis capítulo número 17. ¿Qué más tiene conformado esta gran revelación acerca de la bestia y de la ramera? También ella está conformada más adelante por los 10 cuernos. Veamos pues qué dice la Biblia. Verso número 12 de Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahora, si usted tiene una visión panorámica, ¿qué es lo que puede apreciar en toda la visión? Todo tiene referencia a un sistema de política. Todo está ligado a un sistema de gobierno. La bestia es un imperio. Las cabezas son reinados. En este caso, los cuernos son reyes. Todo se manejará en una esfera jerárquica mundial, de gobierno mundial. Y diríamos, ¿por qué 10? Ya lo vamos a ver. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún, eso sí, aún no han recibido reino. ¿Por qué no han recibido reino? ¿Quién les va a otorgar el reino? El anticristo. Cuando él venga a gobernar, él les dará poder a estos 10 reyes para que puedan cogobernar juntamente con él. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser, por así decirlo, sus representantes en todo el planeta. Habrá tal distribución, habrá tal administración, que estos 10 ayudarán a cogobernar dentro del reinado del anticristo. ¿Se acuerda que una vez Jesús recibió una propuesta similar? Cuando fue tentado, Satanás le dijo: si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos y el esplendor de ellos.
Porque la Biblia dice que Él los puede otorgar, porque así le ha sido concedido. Sí, vayamos por favor a la Escritura y veamos ese pasaje bíblico. Vayamos a los Evangelios. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso número 8. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso número 8. ¿Lo tienen? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré. Óigalo bien, tanto el reino como la gloria de ellos, todo esto te daré si postrado ¿qué dice? Me adorares. Complementemos. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso 6. ¿Cómo así Satanás, si el tentador, podía dar semejantes beneficios? Lucas 4, verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y ahí está la respuesta: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, ¿qué dice? La doy. Ahora, ¿a quién se la dio o a quién se la dará en los postreros tiempos? ¿A quién? Al anticristo. Dicho esto, volvamos por favor a Apocalipsis capítulo número 17, verso número 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Ahora, cuando la Biblia dice una hora, no significa que va a durar 60 minutos, sino que hace referencia por muy poco tiempo. Eso es lo que quiere manifestar, sí, el autor bíblico. Que recibirán autoridad, recibirán poder, recibirán gloria, pero por muy poco tiempo, por una hora. Verso número 12. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Verso 13. Estos tienen, ¿quiénes? Las cabezas y los cuernos. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? ¿De dónde salió esa bestia? Del abismo. ¿Quién le dio autoridad a esa bestia? Satanás. Es decir, que este gobierno, ese imperio que va a regir el mundo, tiene un solo objetivo: a la hora de gobernar, a la hora de liderar, a la hora de sujetar a la humanidad, rendir todo honor y toda gloria al mismo Satanás. Mucha gente, mi amado hermano, en la actualidad piensa que lo que el mundo le ofrece, lo que el mundo de alguna manera sí le da, es para la gloria personal suya, para su enriquecimiento o para su propio destacar. Y, amado hermano, no saben que lo que el mundo da es para el mundo, y siendo del mundo somos enemigos de Dios. La Biblia dice que aquel que quiere ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de nuestro Dios. Y si somos enemigos de Dios, obviamente es porque le pertenece al mismo diablo. Por eso es que la Biblia en el verso 14, cuando ya el escritor bíblico define lo que es todo diríamos así, esta revelación, el verso 14 le da un final a esta situación. Ellos, ¿qué van a hacer? Pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá. No los podrá vencer. Los vencerá el Cordero. Hablando de que el Cordero es nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Él? Amén. Amén. Pues si usted está con Él, mi amado hermano, siéntase tranquilo, porque Él es más que vencedor. Entonces, estos 10 cuernos, recuerden, serán, porque no lo son todavía, serán 10 reyes que gobernarán por breve tiempo, y luego de su reinado, ¿qué pasará? Esto lo vamos a ver en el último personaje. Botarán a la mujer, dejándola sin protección, saqueada, herida y destruida. Ahora, ¿quién es la mujer? Veamos este último personaje. Sí. Perdón, avance por favor. Listo, gracias. Apocalipsis capítulo 17. Verso número 9. Retrocedamos brevemente. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre, dice ahí, las cuales se sienta. ¿Quién? ¿Quién se sienta sobre esos 7 montes? La mujer. Ahora, ¿qué cosa eran los montes? ¿Qué dice el versículo número 10? Son 7 reyes. Entonces, si no son 7 montes, si no son 7 reyes, la mujer en sí mismo, ¿qué representa? Recuerden, mi amado hermano, volvamos por favor al verso número 9. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales, ¿qué cosa? Sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer? Identifiquémosla primeramente. Vayamos por favor, verso número 4, ¿sí? Y verso número 5 del mismo Apocalipsis capítulo 17. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, y de qué cosa también, y de las abominaciones y de la inmundicia de su, dice aquí, perdón, abominaciones de la tierra. Ahora, ¿quién es la mujer? Es todo aquello que pudiere ser abominable o contrario, sí, a la voluntad de nuestro Dios. Recuerde que en el análisis anterior, la mujer que representaba Babilonia, y Babilonia estaba básicamente, sí, diríamos, enlazada al sistema que ha regido todo imperio, toda nación a lo largo de toda la historia. Recuerde que cuando hablamos de esta mujer o de esta prostituta, hablamos de todo aquello que esto pudiera también afectar dentro de la vida, sí, de todo ser humano a lo largo de toda, sí, la historia de esta tierra. Babilonia, que por así decirlo es representada como una mujer prostituta, sí, estaba representada, mi amado hermano, simplemente como un sistema corrupto que el mundo había implementado para en ellos sí envolver a todo ser humano. Cuando hablamos de la prostituta, la ramera o la mujer, que es el mismo personaje, hablamos de todo lo que es abominable, como lo dice el verso 5, pero que al mismo tiempo es algo grande y que tiene dominado a esta tierra. Todo aquello que en este mundo te desliga de tu Dios es considerado, sí, la Babilonia, la gran Babilonia o la mujer prostituta. Todo aquello que te hace desviar de buscar de Dios es considerado como la gran ramera. Si de pronto la tecnología te ha
diríamos, te ha envuelto y te ha hecho desviarte de una búsqueda plena hacia tu Dios, esa puede constituirse en la ramera que te está llevando a prostituirte. No digo que la tecnología sea mala. De hecho, aquí usamos tecnología, pero la tecnología no ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Si el trabajo o el sistema de tu trabajo te ha hecho un esclavo y te ha hecho un hombre subyugado a un horario por el maldito dinero, mi amado hermano, esa situación se puede volver en ti una prostituta, una ramera. ¿Por qué? Porque te desvía de la razón principal de vida que tienes en esta tierra. No es el de buscar riqueza, sino el de buscar, sí, a Dios, el cual provee las riquezas que te pueden llegar a mantener. Eso es una gran diferencia. Tú tienes que entender que esa mujer representa todo aquello que se asocia, sí, con lo abominable y lo opuesto, sí, a la voluntad de tu Dios. Es decir, que esa gran ramera es aquella gran ciudad en sí misma donde será la capital, ¿sí?, en términos muy generales, donde se gobernarán, sí, o donde se llevará a liderar a los reyes que serán levantados, sí, en el porvenir. ¿Dónde, sí, podríamos decir que se encuentra todo esto? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17, verso 18. El último versículo. Y la mujer que has visto, veamos cómo la define el Señor, es la gran ciudad. Recuerde que toda nación o todo país tiene una capital, ¿sí?, una ciudad principal. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes. ¿Cuántos reyes se levantarán? 10. 10 reyes. La ramera es la gran ciudad o capital desde donde se gobierna o se ejerce la autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Ahora recuerden, ¿qué buscan los reyes de la tierra? ¿Qué busca la bestia? ¿Qué busca? Simplemente dar el dominio ¿a quién? Al mismo Satanás. Por último, toda esta bestia, retrocediendo la imagen, la bestia, si la mujer, los cuernos, las cabezas, todos ellos están asentados, dice la Escritura, sobre las aguas. ¿Qué significan las aguas? Apocalipsis capítulo 17, verso número 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Ahora, aquí esto es importante. ¿Dónde físicamente está operando su autoridad la ramera? ¿Qué decía Apocalipsis capítulo 17, verso 18? La mujer que has visto es la gran, ¿qué cosa? Es la gran ciudad, es decir, es la capital. Pero esa capital, ¿dónde se asienta? En una ciudad específicamente. ¿Qué dice el versículo 15? Las aguas que has visto es donde la ramera. ¿Eso qué significa? Que puede ser que esté en un lugar, pero su influencia, su poder, su afectación llevará directamente o afectará directamente ¿a quiénes? Verso número 15. ¿A quiénes? A los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que sus secuelas, ¿sí?, diríamos, ¿sí?, su influencia se va a sentir de manera directa en todos los moradores de la tierra. Sí, para muestra un botón, un presidente, ¿sí?, reside en una ciudad capital. Y de hecho, cada nación, cada país tiene una capital. Pregunto, si un presidente da una orden en una capital, de una sola ciudad, de un país, ¿su decreto afecta o no afecta a toda la nación? Vamos a suponer que el presidente diga, bueno, el IVA sube del 12 al 15%.
Lo dice en una ciudad, en un solo lugar, pero su afectación directa es para todos los pobladores de ese país, ¿verdad que sí? La Biblia dice, en el versículo 15, que las aguas, sí, las cuales vio el apóstol Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí, verso número 15. ¿Cómo podríamos definir como resumen en esta última gráfica? Son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, toda la raza humana que ha sido sellada con la marca o con el número de la bestia. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el mismo capítulo 17 nos da algo revelador en el verso 8. Recuerda que solamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son aquellos que se asombran al ver a ¿qué? A la bestia. Ahora, ¿de qué mismo es que se asombran? Porque ven un animal con 7 cabezas, ven un animal con 10 cuernos, ven a una mujer montada sobre esa bestia. ¿De eso se asombran? No. Si hemos visto que todo esto es un sistema político, es un sistema de gobernación. Es decir, que las naciones se sujetan de una manera muy cordial al sistema mundial del anticristo, el cual va a imponer a toda la raza humana. Al rendir pleitesía a ese sistema, entonces agradarán a la bestia, es decir, al mismo Satanás. No necesariamente ¿usted cree que el diablo va a aparecer con un tenedor, con un trinche por ahí, con 2 cachos, un rabo largo, diciendo ven, sírveme y adórame? Eso no va a pasar. Sería pecar de ingenuidad. El diablo aparecerá como un sistema mundial, político, tan agradable, tan gustoso será, mi amado hermano, que la gente querrá afiliarse de manera inmediata. Oiga, si en la actualidad, yo no es que estoy en contra del sistema actual, pero si en la actualidad la gente dice $10, ¿dónde firmo? Te regalo 20, ¿dónde firmo? ¿Verdad? Y este sistema de este mundo, mi amado hermano, apunta a que el anticristo traerá gran paz, gran bonanza. La Biblia dice que cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Usted tiene que entender que por medio de la palabra de nuestro Dios, el Señor quiere a su iglesia advertir de que en estos postreros tiempos, para aquellos que no tengan a Cristo en su corazón como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, si no somos esclavos de Cristo, seremos esclavos de Satanás. Eso se lo aseguro. O nos definimos bajo el gobierno de Dios, o nos sujetamos al gobierno de las tinieblas. En Dios no hay términos medios. O somos de Dios, o somos del adversario. Pero recuerde, mi amado hermano, como lo dice la palabra en el capítulo 17, verso 14, para concluir: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos, y que es como corresponden, y somos también fieles. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha elegido, lo menos que tú puedes hacer es grato con Él, siéndole un siervo fiel. ¿Cuántos van a ser fieles con su Dios? A servirme entonces en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oremos en este tiempo. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta noche tu palabra ha sido nuevamente manifestada. Te suplico, mi Dios, que tú pongas en nuestros corazones, Padre, el poder asimilar esta palabra y también, oh Dios, ponerla en la práctica. Permítenos, mi Dios, Padre, que cada uno de tus hijos, tal como lo hemos estudiado en tu palabra, permítenos ser un pueblo fiel. Sabemos que el mundo
está sujeto a vanidad, y todo él será llevado a perdición. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te doy, mi Dios, porque tú nos elegiste y nosotros en gratitud te vamos a servir. Amén y amén. Que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén.